Bueno, en primer lugar agradecerle a Pablo porque la verdad que hace varios años venimos teniendo como distintos encuentros con distintos formatos. Agradecerle a Patricia porque rápidamente en ese martes creo que fue que nos encontramos a charlar un poco, dijimos, bueno, ¿por qué no se viene a Córdoba? Y aquí estamos, así que mil gracias por eso. Felicitarlos por los 20 años de estos encuentros, pero también por los 70 años del sindicato. La verdad que son muchos años, con muchos logros, seguramente muchos logros que por ahí uno no se acuerda, pero que está bueno, como se hizo recién en la mesa que me precedieron las compañeras, está bueno mencionarlos, porque esos son logros que uno los construye día a día y finalmente los concreta, ¿no? Y esa concreción es la que nos da más energía para seguir adelante. Así que, en serio, muchas gracias y felicitarlos por todo esto. En segundo lugar, agradecerle a Patricia por mencionar la economía, el federalismo. Yo, en muchas ocasiones, me tocó ser la primera mujer de algo, ¿no? La primera mujer subsecretaria de Hacienda, la primera mujer, no sé, secretaria de provincias. Y para el 8 de marzo era como un jarrón chino yo, ¿no? Como que, bueno, ya que está, pongámoslo en algún lado. Y yo le decía a Patricia que yo no sé tanto hablar de género, por supuesto que acompaño la lucha, pero yo sé hablar de eso, de impuestos, de macroeconomía. Y ustedes ya hablaron mucho de todo eso, entonces por ahí yo me voy a alejar un poquitito de esa macroeconomía. Obviamente Patricia tiene toda la autoridad para interrumpirme las veces que sea. Yo le decía que yo doy clases de 9 a 1, por ejemplo, los sábados, entonces estoy acostumbrada a hablar 4 horas seguidas, así que me pueden interrumpir sin ningún tipo de inconveniente, me pueden preguntar. Pero decirles que si bien yo no vengo de la lucha del género, acá en el video, al inicio de todo, había una frase que decía que cuando las mujeres nos encontramos, transformamos la historia. Y la verdad que yo quiero agradecerles eso a ustedes, porque este encuentro es para transformar la historia. Yo no sé tanto de género, pero todas ustedes hicieron esa construcción, hicieron posible que cambie la historia. Así que muchísimas gracias por eso. Ustedes fueron hablando en las distintas ponencias, bueno, de economía, de macroeconomía, sobre todo de la cuestión salarial y de desigualdad. Y a mí me parece importante entender cuáles son las raíces de la desigualdad, ¿no? Y si me permiten, me gustaría irme al siglo III. Voy a llegar rápido al XXI, no se preocupen, llego rápido al siglo XXI. Pero bueno, en el siglo III se empieza a hablar del átomo, ¿no? Y desde el siglo III hasta finales del 1700, la filosofía, la economía, la moral, la ética, eran un cuerpo único. ¿Qué es lo que sucede en ese momento, a finales del 1700? Básicamente es que se concreta eso, entender que existe el átomo, algo que los griegos venían estudiando, los físicos, los químicos, y encuentran efectivamente que existía eso que ellos creían que era el átomo. Y en aquel momento, cuando la ciencia define qué es el átomo, se creía básicamente que atomizando todas las cosas, todas las ciencias, se iba a poder estudiar mejor cada una de las partes. En aquel momento no se entendió que separando todo, después el intento de unir no construía lo mismo que se había separado. Y ese atomismo es en donde surge la ciencia económica, se separa la economía. Adam Smith era un escocés, un filósofo moral, ético y hablaba de economía. Y antes de escribir La riqueza de las naciones, en 1776, que para nosotros los economistas es como si fuera la constitución de la economía, antes de eso había escrito un tratado de moral, que era lo clásico que se escribía en la época. Por supuesto, Adam Smith estaba influido por todo el pensamiento que se venía dando en Europa, ¿no? Y ese pensamiento que había en Europa, que era anterior o casi en paralelo con la primera revolución industrial, lo que necesitaba para que se terminase de dar esa revolución industrial, la protoindustria que había en aquel entonces, era básicamente que los plebeyos que tenían que enfrentarse al soberano, al clero, tuviesen la autoestima muy alta. Es como este encuentro, ¿no? Donde todas las mujeres nos damos autoestima. Bueno, en aquel momento todos los plebeyos tenían que tener autoestima para poder enfrentarse al soberano, y en eso Adam Smith es muy inteligente y dice que
hay que fortalecer los derechos individuales. En esta idea del átomo también, ¿no? Dice, bueno, si empezamos a atomizar todo, efectivamente le vamos a dar poder a la población y esos plebeyos van a pasar a ser ciudadanos con derechos individuales. Esto arranca en ese momento. En esa Inglaterra, en esa Escocia de aquel momento, las mujeres eran parte del trabajo protoindustrial, ¿no? Eran parte del trabajo de los hilados, del trabajo agropecuario, pero cuando se produce ese cambio de régimen, hoy estamos en un cambio de régimen civilizatorio, por supuesto, tanto como fue en aquel momento, las mujeres pasan a estar parte de lo que se llamaba en inglés coverture, que es la cobertura, y pierden todos los derechos para pasar a estar cubiertas por el hombre, cubiertas en todo sentido, ¿no? Pierden todas las posesiones, pierden todos los derechos al trabajo y tienen que dedicarse a las cuestiones domésticas, pierden el apellido, por supuesto, también, ¿no? Y ahí es donde la ciencia económica también empieza a dividir esta creencia que había que estudiar las partículas chiquititas. La economía empieza a dividir todo y a definir con quiénes iban a trabajar, qué cosa iba a ser productiva, qué cosa no iba a ser productiva. Y básicamente la mano invisible de Adam Smith, que también hoy se menciona mucho, es la que iba a arreglar toda la cuestión sin necesidad de que hubiese esa autoridad clerical o la autoridad del soberano. En ese arreglo de la mano invisible de Adam Smith y de que los trabajos productivos pasan a ser de los hombres y las mujeres se quedan en las casas, es donde empiezan a nacer las primeras desigualdades que rigen hasta el día de hoy. La economía, además, en aquel momento, cuando se dividen las ciencias, no tenía como lo que se llamaba antes las ciencias duras, los fundamentos de las ciencias duras. Y los economistas somos medio envidiosos, entonces queríamos tener algo de las ciencias duras. Entonces copiamos de la física de aquel momento, que era una física estática, todos los modelos de la economía, los modelos para transformarlos en económicos, para tener como una fundamentación de ciencias duras. Pero bueno, la física siguió alimentándose, creciendo, entendiendo que el mundo no se mueve siempre en equilibrios como creemos nosotros los economistas, por ejemplo. Entonces, nosotros hoy todavía, en economía, seguimos con esos libros en aquellos anaqueles del 1700, permitiendo que los resabios del equilibrio sean los manejados por la mano invisible de Adam Smith. ¿Y por qué quiero decirles todo esto? Porque esa desigualdad que surge en aquel momento es la desigualdad que hoy tienen todas las minorías políticas. Las mujeres somos mayoría, pero somos una minoría política. ¿Y por qué para el capitalismo esto es importante? ¿Por qué el capitalismo sigue construyendo, y los economistas no pedimos disculpas por seguir trabajando el equilibrio y la mano invisible de Adam Smith? No pedimos disculpas por eso. ¿Por qué? Porque la economía, el capitalismo encuentra en esa desigualdad una base para la rentabilidad. Y esto es muy simple de ver. Cuando un hombre gana 100.000 y una mujer gana 80.000 por el mismo trabajo, claramente hay alguien que se lleva la rentabilidad. Entonces, oponerse, generar una oposición fuerte para poder reducir esas desigualdades de las que ustedes hablaban antes, básicamente es oponerse a todo el sistema capitalista y a un sistema de pensamiento que tenemos imbrincado dentro de nuestros modos de producción desde el 1700, desde fines del 1700. Entonces eso hace que la lucha sea mucho más difícil para las mujeres y que les cueste tanto entender a los hombres. Porque los hombres no parten de la necesidad, como se dijo también acá hace un ratito, de, che, ¿vos qué hiciste con tu pibe para poder llegar? A los hombres nadie le pregunta, ¿vos qué hiciste con tu pibe para poder llegar? Y nace de esa idea de Adam Smith de que había trabajo productivo y trabajo improductivo. Entonces, más que la mano invisible de Adam Smith, a mí me gusta decir que tenemos subsidios invisibles. Todas las minorías, las mujeres en este caso, generamos un subsidio invisible como andamiaje de una estructura de poder y de un modo de producción que genera rentabilidad. Cuando una mujer gana menos, genera un subsidio invisible. Cuando una mujer hace un trabajo que en el modo de producción de la teoría clásica
no generar renta, estamos generando un subsidio invisible. Entonces, la mano invisible de Adam Smith básicamente lo que viene a hacer es a invisibilizar el trabajo de las mujeres para generar renta. Por eso también es tan difícil la lucha. Y a mí me parece importante comprender, no solamente de parte de las mujeres, sino comprender más que nada de parte de los hombres y sobre todo estando en un sindicato. Porque cuando los compañeros y compañeras de un sindicato entienden de dónde parte esa desigualdad que nosotras las mujeres a veces no sabemos cómo verbalizarla, es ahí donde nos tienen que acompañar. El otro día, en la charla esta que tuvimos en AEFIP en Buenos Aires, hablamos más de economía, de lo que está pasando, de la coyuntura, pero yo terminé con una frase que es lo que por ahí a Patricia le generó como la motivación de invitarme, que a mí me gusta decir que la desigualdad nos priva del talento de las mujeres a la sociedad toda. No nos priva del talento de las mujeres a las mujeres. Somos una sociedad menos cohesionada, una sociedad menos creativa, una sociedad menos evolutiva, cuando las mujeres no tienen en dónde llevar ese talento. Y el ejemplo para mí más claro es el de Marta Argerich. Marta Argerich no hubiera podido ser la persona que es si no hubiese estado el general Juan Domingo Perón diciéndole: yo te voy a llevar a Suiza a estudiar, yo te voy a becar para que estudies. Esa persona nunca hubiera podido llegar a donde llegó si no hubiese tenido algo de parte del Estado que le dio una oportunidad. Y esa persona, Marta Argerich, obviamente que todos nos genera placer escucharla, pero en general los que tienen mayores posibilidades de ir a verla son las personas que más recursos tienen, no las que menos recursos tienen. Entonces, Stiglitz, cuando él acuña esta frase, pero vinculada con los pobres, lo que trata de hacer es apelar a ese atomismo, a ese egoísmo que tiene la ciencia económica cuando nace en el 1776, para hacerle entender a las minorías, pero que son mayorías políticas y con poder económico, que efectivamente los de mayores recursos se pueden perder de un talento porque hay desigualdad en los ingresos, porque hay desigualdad en el talento de las mujeres. Por eso nosotros queremos acortar las brechas. Y si me permiten, para cerrar por ahí esta cuestión como más histórica, y si quieren hablamos un poquitito de la economía presente, si bien ya algunas compañeras lo hablaron, algo que dijo, creo que fue la última compañera que hablaba de la fuerza que generamos entre todas. Me voy al siglo III antes de Cristo ahora. Un pariente griego, no mentiras, no. Pero bueno, Arquímedes, que era físico, químico, ingeniero griego, él, bueno, obviamente inventó muchísimas cosas y por ahí cosas que hoy uno no se da cuenta que tienen como base eso. Pero bueno, Arquímedes, decía: denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Un punto de apoyo. Y la fuerza de la que se hablaba que tenemos entre todas es ese punto de apoyo. Por eso nosotras somos capaces de mover el mundo y seguir defendiendo los derechos que nos hacía notar Simone de Beauvoir, que teníamos que luchar todos los días para eso. Nosotros somos esa fuerza. ¿Por qué? Porque cuando la economía nace en ese atomismo, los hombres son más individualistas, están acostumbrados a ser más individualistas y no acepta la economía neoliberal, la economía neoclásica, que es la que sustenta políticamente al neoliberalismo, no acepta esta cosa que queremos hacer las mujeres de encontrarnos y trabajar más en equipo, más en conjunto, con sororidad, incluyendo a los hombres. Eso es difícil, ¿pero por qué? Porque la base de la economía es el individualismo, el atomismo y el egoísmo. Entonces, esa fuerza que nosotras generamos es lo que va a hacer mover el mundo, transformar la historia. Y sí decirles a los compañeros que nosotros tenemos la fuerza para hacer ese efecto palanca. Se sumen o no se sumen, la historia la vamos a seguir cambiando, entonces sigamos luchando para que esa transformación sea posible, incluyendo a cada uno de los compañeros que hoy están presentes, pero que necesitamos que entiendan por qué luchamos por esas desigualdades, para reducir las desigualdades, para que el punto de partida sea más igualitario entre todos. Ya por ahí, pasado este punto de
de la física, la moral, la ética. Sí decirles que este modelo económico que hoy estamos viviendo claramente es un modelo económico mucho más individualista y más atomista que el que presentaba Adam Smith. Yo cuando doy clases a mis alumnos siempre les digo que antes de empezar a leer el libro, el paper que tienen la obligación de leer, miren en qué año se escribió eso. Eso siempre hay que mirarlo. En general los economistas nos cuesta mucho ser situados, digo yo, ¿no? Y situados es ser situados en contexto histórico y geográfico. Adam Smith escribe La Constitución de la Economía en un libro maravilloso que yo siempre recomiendo para leer, pero en 1776 en Inglaterra, en Escocia, con un cambio de régimen civilizatorio europeo, ¿sí? Eso estuvo muy bien para aquel momento. Nosotros necesitamos entender las situaciones, todas las situaciones actuales para poder mejorar lo que estamos viviendo. Y con este modelo económico, que tiene sus bases en una construcción de Alemania, básicamente, que quería oponerse a la construcción del marxismo, que lograron que alguien escribiese antimarxismo en inglés. Era difícil conseguir en aquel momento. Hoy todos estamos con el traductor en el celular, y es muy fácil y nos parece mentira que hayan tenido que encontrar a alguien en Alemania que supiese de marxismo, que escribiese en inglés para poder oponerse a las ideas que surgían de Marx. Para nosotros los economistas, Adam Smith, Marx y Ricardo son los clásicos de la economía. O sea, es lo que nosotros empezamos a estudiar para entender la economía. Eso que empiezan a escribir en Alemania, pero en inglés, son las bases de supuestamente este modelo económico de esta persona que cree que va a ganar el premio Nobel y que lo único que hace es estar insultando todo el tiempo y disminuyendo derechos, ¿sí? La economía que va a dejar este hombre va a ser una economía arrasada, porque la destrucción de la matriz productiva, esa destrucción de la matriz productiva es una destrucción de la matriz social. Si ya teníamos una economía que está basada en el egoísmo y en el individualismo, lo digo en el extremo, pero tiene esos basamentos, imagínense cuando perdemos la fuerza de la producción. Para nosotros, por supuesto, el trabajo es el ordenador de la vida en familia, de la vida en comunidad, es el ordenador, por ejemplo, de las políticas de transporte, porque uno se levanta, no sé, a las 6, 7 de la mañana, lleva a los chicos a la escuela, después de ahí se va al trabajo y se organiza toda la vida. Se organiza el servicio policial, el servicio educativo, el servicio sanitario. Se organiza en base al trabajo. Y esta gestión de gobierno no cree en la microeconomía. La macroeconomía, que es lo que le gusta hablar a este hombre, que supuestamente va a derramar en que la microeconomía mejore, surge en 1930 recién. Desde 1776 hasta 1930 no se hablaba de macroeconomía, todo era cómo nos organizamos las distintas naciones, los territorios, para poder utilizar todos los factores productivos que tiene una región para hacer que la riqueza sea cada vez más grande. Básicamente el libro de Adam Smith es eso, cómo hacemos para hacer crecer la riqueza de las naciones. Eso es microeconomía. Y eso pasó desde 1776 hasta 1930 aproximadamente, donde se produce la segunda crisis del capitalismo más fuerte de toda la economía. La primera fue en 1891, 1890. Argentina no estuvo exenta, ya que vos mencionabas lo del Banco Nación. El Banco Nación es producto de esa crisis, de la primer crisis del capitalismo de 1890, en donde se pierden muchos puestos de trabajo y Pellegrini dice, Argentina no puede vivir solamente del yuyo, dice, el del pasto, no puede vivir solamente de eso. Y crea el Banco Nación con la idea de que sea una banca de fomento, una banca de desarrollo, y de hecho en su directorio estaba previsto que hubiese representantes de la industria y del sector agropecuario para hacer crecer toda la actividad económica en Argentina. En 1930 se produce la segunda crisis más fuerte que tiene el capitalismo. Obviamente en el medio hay distintas crisis. La tercera más grande es la que se conoció con la de Lehman Brothers, que empieza en el 2008, pero que todos conocimos aproximadamente en 2011 y que todavía la estamos viviendo.
Y seguramente ahora, con la guerra, vamos a vivir otra crisis fuerte del capitalismo. Pero básicamente esta separación de hablar solamente de macroeconomía deja como medio huérfano y además es más lindo, a los economistas nos gusta ir a la televisión y hablar de macroeconomía. Es como, wow, pero no hablamos de microeconomía, nos encanta hablar de macroeconomía. Pero la microeconomía es la que sostiene esta vida en comunidad, la que nos da cohesión, ¿sí? Y esa microeconomía tampoco permite hablar en inglés. Vieron que los economistas hacemos medio un gueto con el lenguaje y hablamos de los drivers de la economía. Bueno, no tiene magia, ¿sí? La economía no tiene magia. Simplemente hay que entenderla y entender que la producción es necesaria. Ahora, este modelo económico tiene como varios impactos, ¿sí? Desde otros lugares. Lo que estamos viviendo a nivel mundial con la guerra, la verdad que en un modelo económico que quiere destruir la matriz productiva, va a generar un impacto tremendo. Obviamente que hay muchas incertezas todavía y celebro que acá estemos en este encuentro donde es un encuentro constructivo y no destructivo, que es lo que está pasando allá afuera, fuera de Argentina, y no sabemos cuántos países ya están involucrados. Pero la verdad que las incertezas que eso genera son muy fuertes. Cuando aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio de todo. Se conoció recién el dato de inflación, no sé si lo vieron, 2,9%, un anualizado de 33,1%. Este va a ser el último dato, seguramente con un 2 adelante, porque con la inflación que va a generar el impacto del petróleo va a ser muy fuerte. Siempre viene con un rezago de 20 días porque se hace una fórmula especial acá en Argentina, pero por más que nosotros tengamos petróleo, la nafta va a aumentar. Y cuando aumenta la nafta, nosotros decimos, son insumos difundidos. Son esos insumos que están medio invisibles también en todos lados. El que transporta la lechuga, por supuesto, tiene costo de combustible. El que transporta el petróleo también tiene el costo del combustible. Y además el petróleo tiene precio internacional. Y al no haber retenciones, no hay una ruptura entre el precio internacional y el precio local. La otra cosa que va a impactar también, me parece a mí, en este modelo, es que esta gente cree que la estabilización es solamente la estabilización de la inflación. Y ahí, lo hablábamos el otro día en ese encuentro que tuvimos, yo creo que nuestra fuerza política tiene que plantarse muy bien y tener como objetivo político reducir la inflación, porque la inflación es cegar todas las posibilidades de planificación. Y la planificación es necesaria. Y no digo la planificación china que ya llevan, no sé, 15 planes quinquenales y pudieron sacar de la pobreza a 100 millones, 300 millones de pobres. No estoy diciendo esa planificación, pero sí una planificación más pensada, tipo la europea. Pero bueno, este modelo económico lo que hace es romper también con eso. ¿Sí? Rompe con la planificación que nuestros gobiernos siempre tuvieron, recordemos el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, luego en el gobierno de Cristina también hubo planificación, nosotros con Guado en el Ministerio del Interior también hicimos planificación y eso se rompe. Ahora bien, la planificación necesariamente tiene que tener objetivos y escenarios. Los escenarios que van a quedar para Argentina realmente van a ser de escenarios muy deteriorados para todos los trabajadores. Y si me permiten, el último elemento que también lo hablamos el otro día y ustedes acá lo mencionaron, tiene que ver con este cambio civilizatorio que estamos viviendo a nivel mundial, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Hay varios cientistas del futuro, en general son físicos, que ellos lo que dicen es que nosotros pasamos de la física de Newton, que era la física estática, a la física cuántica y que hoy estamos viviendo la física de los desequilibrios termodinámicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad es mucho más rápida. Si antes en la física estática nosotros estábamos en un mundo binario, el 1 y el 0, el 1 y el 0, con la física cuántica podemos estar a la vez en el 1 y el 0. Y eso rompe toda la velocidad de todos los algoritmos que nosotros habíamos conocido hasta ahora. Para la FIP obviamente va a ser un problema porque no va a haber un método, si nosotros no seguimos construyendo ciencia en Argentina, para poder frenar la venta de datos. Tener el dato hoy en día es uno de los valores más importantes que tiene la economía.
Y con la física cuántica o la computación cuántica en realidad, lo que va a suceder es que va a haber nuevos algoritmos. Entonces, desde que la física cuántica esté en todo el mundo hacia atrás, nada va a ser secreto. Así que guarda con los celulares, con los correos electrónicos, nada va a ser secreto. Para adelante va a poder ser secreto solo el que tenga la ciencia, la tecnología, la informática para poder generar los algoritmos que protejan eso. Y a mí hay algo que me gusta decir también, porque Argentina tiene músculo en el sistema científico-tecnológico importante, y este hombre lo está destruyendo también, que la ciencia, la informática, los recursos informáticos o se producen o se compran. Argentina lo produce, tiene las capacidades para producirlo, pero este hombre nos va a llevar a que lo tengamos que comprar. Y cuando eso suceda, van a ser muchos los países que caigan en una mayor desigualdad. Ya no va a ser solamente las desigualdades que hoy conocemos, que más que nada los economistas les decimos asimetrías, para sacarnos esa cosa de la desigualdad, le decimos asimetrías, pero esas asimetrías, esas desigualdades van a ser más violentas todavía. Y esas desigualdades van a potenciar las desigualdades internas. Con eso, la desigualdad entre los ingresos, la desigualdad de género, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que defender nuestro sistema científico-tecnológico, tenemos que defender nuestros recursos naturales, porque obviamente también somos objeto de mirada de nivel mundial respecto de nuestros recursos naturales. No solamente por las tierras raras que tenemos, no solamente por el litio que tenemos. Argentina tiene la primer reserva inexplorada de plata del mundo, por ejemplo, en Chubut, en la meseta de Chubut. Pero también tenemos lo no convencional en petróleo y en gas, que somos la segunda cuenca en ese sentido, y está produciendo mucho. La verdad que venimos rompiendo récord todos los años. Se supone que Vaca Muerta va a entrar en régimen en aproximadamente el 2030, 2031. Ahí sí, por ahí vamos a hacer como distintos zigzags, tipo serruchito, pero hasta ahora viene rompiendo el régimen y somos objeto de mirada a nivel mundial. Entonces, el tema de la soberanía, que alguien también lo mencionó, es un tema importante que nos involucra en distintos aspectos, no solamente con la ciencia, sino con los recursos naturales. Esto no quiere decir que no tengamos que usar los recursos naturales, y acá, por supuesto, se generan debates eternos. Yo, una de las cosas que por ahí veía Patricia es que hice un máster en economía ambiental en Inglaterra y doy clases de economía ambiental en una licenciatura de gestión ambiental. O sea, no es que estoy diciendo rompamos todo el medio ambiente, todo lo contrario, pero sí tenemos que tener una estrategia para poder utilizar nuestros recursos naturales. Nosotros necesitamos saber de los recursos naturales con sustentabilidad, con cuidado ambiental, pero también con agregación de valor para que todos esos puestos de trabajo que van desapareciendo, de alguna forma en el futuro podamos ir reemplazándolas. Miren, hay un físico japonés, americano, que habla de estas cosas, de cómo viene el futuro, y lo que él explica, que me parece interesante, es que los anteriores cambios de régimen, las distintas revoluciones industriales que operaron en la humanidad, siempre se produjeron con más años. Entonces la sociedad tenía la madurez para poder ir adaptándose. La madurez me refiero a la psicología social, no solamente a la generación de puestos de trabajo. En este caso, el cambio es tan vertiginoso, tan violento, tan rápido, que no tenemos la psicología social preparada para ese cambio. Y menos todavía para pretender que un trabajador despedido de Verónica en la provincia de Buenos Aires, una empresa láctea, va a poder ir a sacar petróleo en Vaca Muerta. Esto es imposible que vaya a suceder, o que vaya a ser un entrenador de inteligencia artificial. Pero sí tenemos que estar atentos a los nuevos trabajos que se van generando y que esos trabajos queden en manos de argentinos. En el campo, en la provincia de Buenos Aires, hoy por hoy, no es necesario ir los sábados y domingos a ver qué está pasando en el campo, porque lo que se necesita es un técnico en drones. Yo veía un dron que circulaba acá, técnicos en drones que vean qué es lo que está pasando en el campo y con el celular estar atento a lo que pasa. Entonces, ese trabajo
que antes se demandaba el peón agropecuario para ir a recorrer el campo, ya no es más necesario, pero se generan otros puestos de trabajo. Y no vamos a tener la posibilidad de crear puestos de trabajo tan rápido. Entonces tenemos que ser creativos y aprovechar la fuerza entre todos para poder generar todos estos cambios. Pero obviamente está muy difícil, la provincia de Buenos Aires está muy difícil. Cuando se achica, esto lo saben ustedes más que yo, no voy a hablar de impuestos, pero cuando se achica la matriz productiva, se achica el espacio fiscal. Y esto también es una decisión política. Todo impuesto es político. No hay impuesto que no sea político. Si hay una decisión del gobierno nacional hoy de no recaudar más, es una decisión de achicar el Estado. Porque si bien disfrazan contablemente el equilibrio fiscal o el superávit fiscal que ellos están buscando, la realidad es que van haciendo recortes con la excusa del superávit fiscal o el superávit económico que tiene que tener el gobierno nacional. Entonces, cada vez que achican el espacio productivo y con eso el espacio fiscal, da más pie para seguir achicando el Estado. Y eso es una decisión política, ¿sí? No es todo que sucede porque este hombre decidió poner este modelo económico. Son decisiones políticas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para preparar lo que viene, para planificar lo que viene. Yo decía el otro día, en el encuentro el martes que tuvimos ahí en Buenos Aires, que yo sigo siendo una convencida de que el voto tiene una correlación directa con la gestión. Bueno, no vamos a llegar con una buena gestión en ningún lado, básicamente, porque se está achicando mucho esa matriz de posibilidades de oportunidades. Y hablando de federalismo y del atomismo, hoy este gobierno también lo que está haciendo es que se enfrenten gobernadores con otros gobernadores. Cuando se habló de la competencia fiscal, que cada provincia haga lo que quiera, se está hablando de atomismo y de egoísmo en el federalismo. Y el federalismo en Argentina no fue construido para competir entre una provincia y otra. Fue para respetar las idiosincrasias, los valores, las costumbres, las culturas de cada una de las provincias y que cada una de esas culturas estuviese representada en la identidad del ser argentino. Entonces, tampoco perdamos de vista eso. Nosotros somos un país solidario en el federalismo, no un país que tabicamos en cada provincia los saberes. Es muy difícil construir eso porque obviamente cada gobernador defiende, y está muy bien que defienda, a los trabajadores, a las familias de cada una de sus provincias. Pero el federalismo argentino nace solidario y además nuestra Constitución también exige que nuestro federalismo sea solidario. Entonces, lo que va a dejar este hombre, la verdad que va a ser bastante dramático. No quiero dejarles un comentario que sea de desazón ni de bajar los brazos, todo lo contrario. Y decirle que ya en El arte de la guerra, un filósofo chino hace 2500 años, nos dijo que cuando uno sabe aprovechar una oportunidad, las oportunidades se multiplican. Nosotros somos generadores de oportunidades. En el lugar donde estemos tenemos esa responsabilidad de crear oportunidades para que otro compañero, otra compañera pueda multiplicar las oportunidades. Porque todos nosotros, cada uno de nosotros, somos la mano tendida de alguien más. Siempre recibimos el apoyo de alguien, generando una oportunidad. Aprovechemos todas las oportunidades que tiene este gremio de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, ¿por dónde arrancar? La verdad que lo que quería es pasarle la palabra a ustedes para aprovechar y hacer como una charla con Silvina y despuntar algún tema o alguna duda o alguna propuesta. Ahí tengo. Silvina, yo quería preguntarte, en tu paso por la gestión, ¿no? ¿Con qué dificultades te encontraste con respecto al género? ¿Qué tuviste que transitar y qué realidades, si encontraste algún cambio en ese camino
o si ves que todavía hace falta recorrer mucho por ahí. Sí, dificultades muchas y todavía creo que falta recorrer un montón. Yo lo conté el otro día, lo cuento por ahí acá también, pero cuando yo asumí como ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires, eran muchos los que hacían apuestas de verdad para ver cuándo me iba. Y la verdad que fue un orgullo poder estar ahí, ¿no? Para mí fue súper importante. El trabajo que más me costó fue cuando asumí como subse de Hacienda de la provincia, porque tampoco había habido una mujer. Por ahí como ministra de Economía ya tenía ese pequeño ejercicio, pero te pasa en todos lados que los hombres no se animan o no tienen la costumbre de mirarnos a las mujeres a los ojos, por ejemplo. Y eso es incómodo, es violento. Entonces es muy difícil hacer que uno pueda concentrarse en lo que tiene que decir cuando un hombre, en vez de hacer la pregunta en forma directa o la conversación directa, mira a un subordinado hombre. Y vos decís, pero puta, yo soy la ministra. Me pasó una vez que me invitan a ir a Arabia Saudita. Sí, por desconocimiento, no me di cuenta, fui con un traductor hombre. No había uno que me mirase a los ojos. La segunda vez que fui con una traductora mujer. Entonces no les quedaba otra que mirarme a mí. Y esto pasaba en un mundo, cuando yo fui la primera vez a Arabia Saudita, todavía había que usar la vestimenta tapándose el pelo. Sí, el pelo lo tenía tapado y bueno, esa túnica negra. Hoy ya no. Pero eso todavía en Argentina pasa, sin la túnica, sin el velo, todavía pasa. Y es muy incómodo. A mí por lo menos me distrae mucho que los hombres no se animen a mirarnos a los ojos o no tengan la costumbre de mirarnos a los ojos. Pero bueno, en aquel momento apostaban por eso, porque no iba a durar mucho. Y en general, yo creo que también lo que nos pasa a las mujeres, que yo lo mencionaba hace un ratito, queremos trabajar más en equipo y queremos dar espacio para ser como más transparentes, más frontales. A mí me da esa sensación, por lo menos. Y los hombres en general vienen con otras mañas. Entonces, resulta difícil. Y en la política es más difícil todavía. Por eso celebro la política sindical que están haciendo ustedes acá en el gremio. La verdad que es loable, porque siempre es mucho más difícil, porque en el caso mío, bueno, cuando fui ministra de Economía de la Nación no había ningún hombre que quisiese aceptar, entonces era medio como por descarte, y bueno, le decimos a Silvina, pero por descarte fui la única que quise aceptar, ¿no? Pero no se duda tanto por ahí de las condiciones técnicas. En cambio, en la política sí somos más subestimadas las mujeres. Y yo lo decía el otro día en la reunión, todavía pasa, uno lo ve en cada año impar en Argentina, que los lugares de cualquier lista, en vez de ponerlas las mujeres a las mujeres, ponen los hombres a las mujeres. Y eso también es una desigualdad muy fuerte. Y es una subestimación, me parece a mí, muy grande respecto de las posibilidades y de decidir que tenemos las mujeres. Pero también yo en esto por ahí hacer algún reconocimiento a algunos de los hombres con los que trabajé que terminaban acomodando un poco eso, ¿no? Nosotros cuando, me acuerdo, en la provincia de Buenos Aires estuvimos a punto de no poder pagar los aguinaldos, que finalmente se pagó en tiempo y forma, pero quedó como que no los habíamos podido pagar. La verdad que eran, imagínense, súper estresantes las horas en las que teníamos que tomar la decisión de cómo hacer para pagar eso, súper estresantes, reuniones todos a los gritos, y la verdad que había alguien que decía, bueno, no, la ministra es Silvina, que hable Silvina, ¿no? Pero cuesta, todavía sigue costando, por eso hay que seguir luchando. Gracias. Hola, buenas tardes, Silvina. Muchas gracias por tus palabras, me parece que fueron esclarecedoras en un montón de sentidos. Y me gustaría si podés profundizar en esta idea de que las mujeres somos subsidiadoras, de alguna manera, justamente en un contexto donde bueno, la política nacional actual desmerece y desprestigia y detesta todo lo que tenga que ver con subsidios, ya sea, bueno, desde los subsidios a los servicios hasta los subsidios a las personas, a las minorías y a los grupos sociales que
bueno, que más lo necesitan en estos momentos. Sí, igual decirte que los subsidios para los grupos de población más vulnerables hoy en Argentina crecieron y también crecieron los ingresos. No son tontos en ese sentido. Pero sí, a mí me costó pensarle un título a esto que hacemos las mujeres. Y me parece, cuando lo pensaba con la mano, lo pensé hoy, lo del subsidio invisible, porque me parece que está asociado a esa mano invisible. Si las mujeres dejásemos de hacer ese trabajo silencioso, invisible, quizás hoy se visualiza un poquito más, pero lo seguimos haciendo sin pago, sin remuneración o con remuneraciones menores por el mismo trabajo, el Producto Bruto de Argentina caería 30% aproximadamente. Y es muy fuerte que ese andamiaje que tenemos las mujeres haga, porque en el Producto Bruto sí se mide, lo que no se hace es pagarlo, ¿sí? Cuando Naciones Unidas decide hacer cambios metodológicos en los sistemas de cuentas nacionales, los sistemas de cuentas nacionales son un montón de cuentas que miden la contabilidad de las naciones y el más conocido, el más usado es el Producto Bruto Interno. Pero bueno, surgió después de los acuerdos de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, tratar de hacer comparable a los países. Y hubo mucha lucha también de las mujeres para que se incorpore el trabajo doméstico. Entonces, hoy hay lo que se llama una cuenta satélite, que es la cuenta satélite del trabajo doméstico. Entonces, uno hoy puede contabilizar eso. El problema es que nosotros lo seguimos haciendo gratis y que no hay una tarea compartida. Si bien los hombres han mejorado mucho en ese sentido, piénsenlo internamente. No digo que los hombres acá nos digan qué es lo que pasa en sus casas, pero piénsenlo un poquito. La verdad que es muy raro que las mujeres dejemos de hacer ese trabajo. Entonces, ese trabajo es un subsidio invisible que le hacemos a la economía familiar, a la economía del sector público, a la economía del sector privado y al Producto Bruto. Y es un 30% aproximadamente, esa invisibilización de la tarea o de la desigualdad, porque no es solamente la tarea no remunerada, es la diferencia salarial. Por el mismo puesto de trabajo, las mujeres ganamos mucho menos. No sé el último dato, pero el año pasado era 27% menos. Ese 27% menos, en particular ese 27% menos, es un subsidio al poder económico. Porque lo otro también está mal, el subsidio que hacemos en la tarea doméstica no remunerada. Pero la diferencia salarial es la concentración de riqueza en menos manos. Lo mismo que las desigualdades con la pobreza. Todo eso va a enriquecer a un sector económico en particular que la sigue pasando bien y que encima tributa menos. Entonces, no hay posibilidades a través del tributo de poder tener algo que mejore la distribución del ingreso. Al revés, cada vez nos vamos concentrando más o nos vamos desigualando cada vez más. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu discurso, fue muy enriquecedor tener una clase de economía. Mi pregunta es, cuando una mujer accede al poder, ¿de qué manera lo ejerces, digamos? O sea, ¿tenés que replicar sí o sí? ¿Te ves obligada a replicar la verticalidad masculina? Digo, porque si no, hay algo de que si no lo haces de esa manera, como te pasan por encima un poco. ¿Cómo fue tu experiencia en el ejercicio de acceder a un poder real de toma de decisiones, digamos? Sí, hay mucho de eso. Yo tengo 57 años, vengo del patriarcado. Entonces, a mí me costó mucho entender que había que tener otros modos, ¿sí? Pero miren, yo fui autoridad del PJ en la provincia de Buenos Aires, de la Comisión de Economía. Y entonces participaba bastante en el PJ y lo que entendí es que yo no me iba a levantar nunca a servirle un café a un hombre. Nunca, ¿eh? Lo siento mucho por los hombres. Nunca, nunca. Porque las mujeres tendemos a hacer eso. Estamos en una reunión, nos sentamos y por ahí está la cafetera allá atrás, como está acá. Che, ¿te llevo el cafecito? ¿Te llevo la masa fina? Bueno, yo
no me levantaba nunca, ¿eh? Y se tenían que levantar los hombres a traerlo. Y ese es un cambio de actitud. Perdón los hombres por ahí, pero quería ser muy gráfica con la respuesta a esto. Y la masculinización se espera en las mujeres. Y ahí contarles lo que me pasó el mes ese que estuve en el Ministerio de Economía. Pueden entrar café si quieren, ¿eh? Claro. No, perdón que lo ponga tan gráfico, pero me parece interesante la pregunta, porque hay modos distintos. Y la masculinización está esperada de la sociedad de mujeres y de hombres. El mes ese, yo que estuve en economía, pero les cuento, ustedes me están viendo ahora, yo soy de usar muchos colores, a mí me gustan los colores, es muy raro que yo ande de negro, de gris, de marrón. El mes ese que estuve en el Ministerio de Economía, una periodista muy conocida, muy renombrada, para mí no buena periodista, pero no importa, se la pasó los 30 días que yo estuve en el ministerio diciendo, esa mujer que no se pone un traje negro, esa mujer que no se pone un traje negro. Y fui, en la última semana, sin saber que ya me estaba yendo, si no, no hubiera gastado plata, fui y me compré un traje negro. Y después decía, ¿para qué quiero yo un traje negro? Si yo no ando con traje negro, a mí no me gusta. Pero hay esta idea de que nos tenemos que masculinizar también en el poder. Yo creo que tiene que haber un equilibrio en el medio. Así como yo nunca más me siento a servirle un café a un hombre, nunca más. ¿O tenemos que nosotras ver de qué manera podemos generar un ejercicio del poder de mujer? Sí, yo no lo sé hacer. Yendo por ahí a tu pregunta, y por eso dije mi edad. Vos sos mucho más joven. Y además, hoy la sociedad por ahí está más permeable a ejercer el poder femenino de otra forma. Yo vengo de un patriarcado, de mi casa, de mi familia, de mi secundario, de mi universidad y de mi trabajo. Pero sí tengo la esperanza de que en chicas más jóvenes como sos vos, cambie un poco eso, no solamente en las mujeres, sino en los hombres. Y que sea alternativo, que a veces un hombre sirve el café, otra vez me pongo rosa, me pongo negro, no importa. ¿Sí? Pero yo tuve cambios en la forma de trato, honestamente. Lo pongo solamente en ese ejemplo, pero tuve cambios en el trato. Yo soy una persona muy tranquila, es muy raro que yo grite en general. Como jefa, digo, justo acá no hay nadie que haya trabajado conmigo, pero espero que asientan que en general no soy de gritar ni nada de eso, pero sí tuve cambios, porque uno tiene que tener más firmeza. Pero por ahí porque lo demanda el cargo, no me doy cuenta si es porque lo demanda el cargo o porque lo demanda por ser mujer, o quizás están agravadas las dos cosas. La verdad que desconozco, pero sí tuve cambios para poder ejercer el poder. Gracias. Buenas. Bueno, felicitaciones por la charla. También, como se abordaron diferentes temas, uno de los que me encantó la pregunta que hizo mi compañera, pero como en la otra parte del futuro que mencionaste, de la inteligencia artificial, cómo viene avasallándonos este tema del cambio tecnológico y que se va a generar una economía devastada cuando nos toque, o esperemos pronto, volver a gestionarla. ¿Qué otras perspectivas, aparte de esto que mencionaste del trabajo para reemplazar, porque vamos a tener una economía más informal, cómo la vamos a poder abordar o si desde la provincia se está generando algún tipo de política para tratar de contrastar toda esta situación más de productiva? ¿Cómo se puede pensar algo, o tal vez se piensa más a futuro, de que esta reducción de la destrucción que se está generando sea menor? Bueno, eso. Sí, es muy difícil porque lo estamos viviendo. Entonces, poder planificar, proyectar, diseñar políticas públicas en algo que estás metido en el medio del tsunami es como muy difícil hacerlo. Y lamentablemente yo creo que este cambio de régimen civilizatorio va a traer más desigualdad de género todavía, porque no son tantas las mujeres que estudian tecnología e informática, en general son más los hombres. Hay que alentar mucho a las mujeres a que estudien eso. Yo no sé qué nos pasa a veces a las mujeres, por ahí vinculado con lo anterior, ¿no? Pero vieron que en el sistema sanitario, el siglo pasado, los médicos en general
hacían buena fortuna, ¿no? En Estados Unidos los médicos neurocirujanos son de la élite del poder económico directamente, ¿no? Generan mucho volumen de ingresos. Y la enfermería era algo que teníamos que hacer las mujeres ad honorem. Bueno, ahora que la enfermería da recursos, las mujeres estudiamos medicina. Y es como, ¿por qué hacemos eso? Estudiemos ciencia, estudiemos tecnología, estudiemos informática. Entonces va a haber más desigualdad todavía, para mí, en el futuro. Y el desafío de las naciones es cómo crear trabajo para ordenar la vida en comunidad. El desafío es ese. Por eso Estados Unidos impone una política errática de aranceles, pero impone política de aranceles para tratar de que las grandes empresas que tenía Estados Unidos, que se fueron a radicar a Dubái, que se fueron a radicar a distintos países de Asia, vuelvan a Estados Unidos, porque el desafío va a ser siempre cómo generar puestos de trabajo. Entonces, esta política que tenemos hoy en día va a contramano de todo eso, va a contramano de cómo generamos puestos de trabajo. Lo que no podemos nosotros es diseñar puestos de trabajo precarios. Sí va a haber mucho del cuidado, va a haber muchos trabajos del cuidado, porque además también la población es más longeva. Piensen ustedes que en el 2019 en Argentina nacieron 825.000 bebés aproximadamente, si no recuerdo mal. En el 2024 nacieron 400.000 bebés nada más. Y hoy ya nacieron las personas que van a cumplir 120 años en el mundo y acá también en Argentina. Entonces, el mundo del cuidado también nos va a dar una oportunidad, pero tenemos que planificar todo eso. Porque yo decía esto, ¿no? Alguien de la empresa láctea no va a poder dedicarse a tareas del cuidado o a tareas de drones para ver qué le está pasando al campo. Entonces tenemos que ir planificándolo. Por eso yo apelo a la juventud actual, ¿sí? A la juventud actual para que piense cómo insertarse en ese mundo incierto. Va a ser muy incierto lo que se viene, realmente muy incierto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu exposición. Y me gustaría preguntarte, haciendo un ejercicio de sueños positivos, si nos sale esto de multiplicar oportunidades y el año que viene logramos ganar las elecciones. Suponiendo que, por ejemplo, una persona, vos, pudiera ser ministra de Economía, ¿qué es lo primero que te imaginarías frente a un escenario tan adverso, además con un contexto internacional tan adverso? ¿Qué te imaginarías vos haciendo en un principio de gestión como ministra de Economía? Y en segundo lugar, si pensás específicamente alguna política tendiente a cerrar un poco esta brecha que se va a profundizar más todavía salarial, o alguna política pública específica como de cuidados, o lo que vos quieras compartirnos de tus ideas, suponiendo que vos fueras la ministra de Economía en un contexto tan adverso. A ver, la economía que va a bajar Milei obviamente va a ser una economía destrozada en materia productiva y en materia fiscal, pero sí es cierto que va a tener una ventaja respecto del mes ese que me tocó asumir a mí en el Ministerio de Economía de la Nación, que tiene que ver con las reservas. La verdad que en general en la política, y los economistas en particular, pero la política, tenemos como muy estudiado cuál es el poder económico detrás del sector agropecuario, porque lo que yo les decía, ya Pellegrini decía no podemos seguir viendo el campo, pero efectivamente el campo aporta dólares que nosotros necesitamos por muchas cosas, pero también para generar industria, pero por muchas cosas, para la estabilidad económica, entre otras cosas, ¿no? La inflación tiene muchas causas, pero una es la falta de dólares, ¿sí? O la emisión monetaria también, ¿no? Después, los ponderadores uno los puede discutir. Pero sí hay algo que está sucediendo en este momento, es que el sector energético en Argentina está generando dólares y en el 2030, 2031, ese complejo va a dar aproximadamente una cantidad de dólares similares a las que habitualmente deja el campo en Argentina. Y a eso se le va a sumar también el sector minero. Entonces, eso no va a ser tanto un problema en Argentina, el tema de dólares. Y esa es una ventaja muy fuerte que tenemos que aprovechar para poder planificar qué queremos hacer con la industria en Argentina, y la industria en Argentina situada, ¿no? En el territorio, en este federalismo que tenemos. Ahora, para mí hay tres cosas fundamentales que tenemos que hacer en Argentina
y creo que tienen que ser una propuesta nuestra, y no porque yo ahora esté en el Ministerio de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, porque esto lo decía hace mucho y me pareció como un déjà vu que me propongan ser ministra de Hábitat. Pero para mí hay 3 ejes fundamentales, sin descuidar otros, pero hay 3 ejes fundamentales que Argentina tiene que profundizar, desarrollar, ser estratégico, que es concretar créditos internacionales para hacer vivienda, porque la vivienda genera 4 puestos de trabajo directo en cada vivienda que uno construye. Ustedes me podrán decir, hay nuevas tecnologías, menos trabajo, sí, pero cuando se construye dentro de una fábrica también se generan puestos de trabajo. Quizás un poco menos, pero se generan puestos de trabajo. Pero además de eso, la vivienda, además de generar puestos de trabajo, es el primer lugar en donde efectivamente se produce la libertad y la oportunidad. La libertad, que hoy hablamos tanto, que este hombre impuso como que fuera San Martín, más o menos, esa libertad empieza en una casa cuando la persona se saca de encima la presión del alquiler, cuando se saca de encima la presión de que si llueve se me inunda toda la casa porque vivo en un asentamiento de emergencia. Entonces ahí empieza la primera libertad y es el multiplicador de oportunidades. Pero además es un sector económico de los más fuertes que tiene Argentina y el déficit habitacional en Argentina es muy fuerte. No sé cuánto es en Argentina, pero en la provincia de Buenos Aires el déficit habitacional complejo, hay simple y complejo, es de 245.000 viviendas. Imagínense si nosotros tuviésemos la posibilidad de financiar todo eso, la cantidad de trabajo que generaríamos. Sería muchísimo, pero generaríamos oportunidades, porque la familia podría concretar sueños. Ese sería el primer eje, construir viviendas. El segundo eje, ferrocarriles. Argentina es un país enorme, es el 7º país en materia territorial a nivel mundial. Yo el otro día daba el ejemplo de los ferrocarriles. Ustedes saben que Argentina llegó a tener 60.000 kilómetros de vías férreas y hoy en uso debe haber aproximadamente 5.000 nada más. Argentina tiene que insertarse en el mundo de forma, me refiero a la logística en este caso, obviamente que tenemos que ser inteligentes en cómo nos queremos insertar económicamente, pero logísticamente Argentina hoy está muy limitado. Los países que más están creciendo son los países de Asia. Los países que seguramente van a crecer mucho en las próximas décadas sean los países africanos del sur, no los que están por ahí hoy como objetivo de guerra, pero los africanos del sur van a crecer mucho. Y nosotros no tenemos forma de hacer llegar nuestros productos a esos países. Miren, el único cruce que tenemos en Argentina, si hay alguien acá de Salta no me va a desmentir o me puede corregir, el único cruce férreo que tenemos de los Andes, digamos, trasandino, es el paso de Socompa en Salta. Ese paso de Socompa, que tiene que ver con lo turístico, ¿no? El tren de las nubes, pero bueno, es el que llega, el tren de carga, que llega a Chile yendo a 6 kilómetros por hora. Imagínense queriendo llevar alimentos, es imposible. ¿Y cómo hacemos para llegar a los mercados asiáticos si no podemos cruzar la cordillera? Es muy difícil eso. Entonces, todo un entramado de transporte ferroviario sobre todo, la verdad que las rutas acá en Córdoba están buenísimas por el poquitito que estuve viendo, pero no alcanza, ¿sí? No alcanza la ruta. Necesitamos, sí o sí, un entramado ferroviario que nos posibilite modernizar nuestra logística. Y para eso también necesitamos hacer mucha capacitación y entender que quizás no se necesitan tantos trabajadores, pero sí, si nosotros multiplicamos la cantidad de kilómetros, absorber los trabajadores que hoy tenemos. Y el tercer elemento es la educación. Lo hablábamos el otro día. Argentina tiene un sistema complejo de educación, por supuesto, pero no estamos yendo a un sistema de educación de calidad, ¿no? Lo digo como autocrítica también, ¿eh? Yo mañana arranco a dar clases en la UNDAB y el sábado en la UNAG. Y no sé, a mí nadie me audita como doy las clases, por ejemplo. Es raro eso. Pero además de eso, en la UNDAB en particular, yo los recibo en el tercer trimestre de la carrera o tercer semestre. Y la verdad que las falencias son muy fuertes, Entonces no estamos dando una educación de calidad. Para mí esos 3 ejes son fundamentales, porque si no tenemos cómo organizar nuestra producción interna, ya sea que necesitamos establecer
eslabones entre la producción de Córdoba y la producción de Santa Fe y la de Tierra del Fuego y la de la provincia de Buenos Aires. Miren, les cuento un ejemplo. Cuando estaba en el Banco Nación, hicimos lo que se llama BNA Conecta, ¿no? Era reunir empresarios, parecido a esto, de todas partes del país, y recibí 2 mensajes de 2 empresarios que yo hoy ni me acuerdo tampoco los nombres y apellidos, pero agradeciendo por un negocio que pudieron hacer, uno de Neuquén y otro de Santa Fe era. El de Neuquén necesitaba unos bulones muy especiales para todo lo que es el complejo de Vaca Muerta y estaba viendo de comprarlos en Alemania o en China. Y ya había hecho muchos viajes, es mucho invertir tiempo, dinero en hacer eso. Y el empresario de Santa Fe producía unos bulones, que no se conocía, en Neuquén, y también estaba invirtiendo mucho para ver a quién le exportaba ese producto que para él era buenísimo. Bueno, se logró eso, ¿no? Que en ese BNA Conecta se pusieran de acuerdo y puedan hacer el negocio puertas adentro de Argentina. Ahora, ese negocio se concreta con la logística. Si no hay logística, no hay crédito, es muy difícil avanzar con esa complejidad. Argentina necesita darle mucha más complejidad al sistema productivo que hoy tenemos. Posarnos encima del sistema que tenemos, porque obviamente es mucho más complejo que el que tiene Chile, que el que tiene Uruguay, que el que tiene Perú. Es más complejo y tenemos esa trayectoria, pero estas políticas desmantelan esa complejidad que supimos construir. Entonces, es importantísimo el sistema logístico y el sistema logístico ferroviario en particular. Necesitamos más cruces, necesitamos modernizar Socompa y necesitamos utilizar nuestro mar y nuestros ríos para, por ejemplo, llegar a África, ¿no? Y la educación fundamental. La verdad que creo que si nosotros no pensamos en una educación cercana, de calidad, inclusiva, gratuita, de calidad, como nos gusta decir a todos, va a ser muy difícil que no vayamos como en una decadencia, ¿no? En la que nos parece que estamos todos insertos. Buenas tardes. Agradecerte por estar acá y acá. No te veía. Y compartir todo tu conocimiento. La verdad que es muy interesante escucharte. Agradecerte también por haber puesto el cuerpo en un momento tan difícil de la Argentina. La verdad que fue un orgullo que estuvieras ahí porque como mujer en un puesto tan importante para el país es reconfortante ver a alguien con la preparación que tenés, que se anime, que se juegue y bueno, tenerte acá también es muy, muy bueno. Quiero llevarte nuevamente a la gestión en esos puestos altos donde estuviste, Banco Nación, Ministerio de Economía. ¿Cómo sentiste que te trató la mujer que tenías al lado, la compañera o otras mujeres en gestión también? Si sentiste alguna subestimación por ser mujer, porque a veces también lo hacemos las propias mujeres con las que tenemos alrededor. Si sentiste una competencia sana o una competencia desleal. ¿Cómo fue la experiencia de estar en esos cargos tan altos? ¿Cómo te sentiste, si te sentiste acompañada por las propias mujeres que tenías alrededor? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Lo he hablado así con algunos hoy en el almuerzo, el otro día lo hablaba, pero la verdad que ese mes fue un mes intenso. Y durante ese mes no noté nada, pero porque era imposible sacar la mirada de lo que estaba pasando, así que la verdad que no sé mucho, no me di cuenta de esas actitudes, pero sí en otras áreas hay una mirada rara entre nosotras las mujeres. Y hay algo de eso de la competencia, como algo de envidia a veces, y esa envidia lleva a la subestimación. Y me parece que eso, honestamente, me da la sensación que no es propio de nosotras. Y que también tiene que ver con este patriarcado. Tampoco quiero hacerlo como una queja, es lo que estamos acostumbradas, porque es lo que fuimos viviendo. Pero también hay muchísimas mujeres que ayudan, que apoyan, que ponen el cuerpo. Y si me permitís, de ese mes en particular, sí me pasó que pude dar, aunque sea una lección, un consejo
en materia de esto, ¿no? de género, porque mi confianza en mi secretaria privada era muy fuerte y todos están acostumbrados a tener secretarios hombres para de alguna forma. Si son hombres, secretarios privados hombres. Y si son mujeres, secretarios privados hombres para compensar un poquitito esa falta de masculinidad. Y yo, la verdad que confío en mi secretaria. Y recuerdo también como algunos episodios de mucha subestimación y de tratar de dar una lección positiva, lo digo desde la humildad absoluta, para que la persona pueda empoderarse también. Y me parece que eso tenemos que hacerlo. Con actitudes pequeñas, bien habladas, con cariño, que sea una palmada en el hombro, pero que sea esa cosa correctiva positiva, ¿sí? Me parece que eso todas nosotras podemos hacerlo y es importante hacerlo. Pero sí pasa mucho, bueno, lo del traje, ¿no? Lo del traje era una crítica de una mujer, básicamente, o lo del traje, o me pasó en el Banco Nación, otra periodista exudando ridiculez, vestida de árbol, diciendo barbaridades de mí, que después tuve un montón de denuncias por eso, que obviamente quedó en la nada porque era todo mentira, pero que a uno le hacen un daño muy grande. Yo esa vez del Banco Nación estuve 3 días en la cama llorando, no podía salir de la cama. Y fue un hombre el que me tendió la mano para poder salir, no mi compañero de vida, sino un compañero de trabajo. Y fue un hombre. Entonces, esto que yo decía, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, somos la mano tendida de alguien. Tratemos de ser más generosos con eso también, de tender más la mano.